proporcionando respuestas bíblicas para las preguntas de vida. Dios el Padre. A Dios en el cielo se le conoce comúnmente como Dios el Padre, no solo en la fe cristiana, sino en las religiones en general. ¿De dónde vino esa idea? También están aquellos que llaman a Dios su Padre, pero no creen en Jesucristo como su Hijo verdadero, engendrado directamente por el Padre. En tal caso, la gente tendría que creer en su descendencia natural. Las personas salvas son su descendencia, pero no naturalmente, y no todas las personas lo son. Es un acto sobrenatural, hecho posible a través del Hijo de Dios. Jesucristo, de hecho, fue Jesús el Hijo quien presentó a Dios como el Padre. La idea vino de Jesús y solo fue válida porque fue introducida por él. Dios no era conocido como el Padre bajo el antiguo pacto. Hay algunas preguntas que deben ser respondidas para que uno entienda a Dios como el que se mencionó antes. Fue Jesús quien declaró que Dios en el cielo era el Padre, comenzando con él como el Padre personal de Jesús y luego también presentándolo como el Padre, el que de hecho sería el Padre para todos los creyentes. Para que uno pueda aceptar a Dios como su Padre, uno debe creer en Jesús como en verdad su Hijo. Uno debe creer en la Trinidad, porque solo dentro de la Trinidad fue posible que Dios estuviera en la posición de presentarse a sí mismo como el Padre. No puede haber un Padre sin que haya un Hijo, y no puede haber un Hijo sin que haya un Padre. Y no puede haber un padre o un hijo sin que haya una concepción y un nacimiento que fue un misterio o ministerio del Espíritu Santo. La Trinidad no son tres personas, es un solo Dios que se manifiesta y se pone a disposición de la raza humana. Cuando Dios se comunica consigo mismo, no lo hace en tres personas, porque no se hace Trinidad para sí mismo. Es la manera como decidió presentarse, definirse y ponerse a disposición de la humanidad. Así es como la gente puede encontrar en Él lo que necesita. La verdad es que Dios hizo posible que Él fuera conocido como el Padre Celestial, porque parte de quien es Él, si no se hubiera presentado a través de la Trinidad, no podríamos entenderlo como un Padre. La relación entre el Padre y el Hijo, que se expresa en los Evangelios, es una relación que se ofrece a todos los que están dispuestos a creer y recibirlo para que Él sea en ellos lo que Él ofrece ser. Es así como nos amplía la comprensión de sí mismo y también amplía la forma en que se presenta y se pone a disposición de la humanidad. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Mateo 20:23. Sigue la Biblia diciendo: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 26:29. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La Biblia continúa diciendo en Juan capítulo 20, versículo 17, Jesús le dijo: no me toquéis, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan capítulo 18, versículo 11 dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Juan capítulo 15, versículo 23 dice: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Continúa la Biblia diciendo: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan capítulo 15, versículo 15.
Dice la Biblia, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Juan capítulo 15, versículo 1. Continúa la Biblia diciendo, en Juan capítulo 14, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Sigue la Biblia diciendo en Juan 14, 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Continúa la Biblia diciendo en Juan 8, 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús no tuvo problemas con los fariseos porque eran personas peores que todos los demás, no. Fue porque se opusieron a su Padre y se negaron a recibirlo a Él, eligiendo un cambio a seguir las ideas que venían del diablo. En realidad eran descendientes del diablo, no porque el diablo los hubiera producido, sino que lo habían adoptado como padre. Ahora, ¿qué hace Dios por sus hijos como Padre Celestial? Escucha y responde a sus oraciones. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. La Biblia lo dice en Mateo 6, versículos 5 y 6. Una de las muchas cosas maravillosas que hace Dios el Padre es escuchar y contestar las oraciones de sus hijos. Proverbios capítulo 15, versículo 8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Qué bendición, qué hermosura. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Dice la Biblia en Proverbios 15, 29. Proverbios es un libro donde Dios divide a sus hijos de los inconversos, según su carácter. Vemos algunas buenas obras externas de personas que no son salvas, y a menudo hay mal carácter en las personas salvas, pero el carácter fundamental está dividido y distinguido como se describe en el libro de Proverbios. En Proverbios, Dios deja en claro que escucha y se deleita en las oraciones de los justos, y le disgusta la oración de los impíos. Dios el Padre quiere escuchar y responder a las oraciones de sus hijos. Ahora, Él provee para sus hijos. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, dice la Biblia, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Él también disciplina a sus hijos. Dios el Padre no golpea, maltrata ni destruye a sus hijos, pero sí usa la disciplina para desarrollar su carácter y madurez. Y todo con el propósito de que puedan ser partícipes de su santidad. Este aspecto está claramente escrito en el capítulo 12 de Hebreos. Esto requiere compromiso, devoción y entrega por parte del niño para que produzca el fruto deseado. Pero los actos son hechos por Dios el Padre. En Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 12, vamos a leerlos, dice la Biblia: ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? No menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ahora Él protege y defiende a sus hijos. En Romanos 8, capítulo 31 al 39, dice la Biblia lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una de las grandes promesas de Dios es que luchará por sus hijos. Dice la Biblia en Deuteronomio 20, versículo 4: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Ahora, ¿cómo puede ser mi Padre Celestial? Buena pregunta. La clave para recibir a Dios como Padre es el Hijo. Dios envió a su Hijo para abrir un camino para que la gente viniera a Él. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan 14, 6 y 7 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. En Juan capítulo 8, versículo 19 dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Juan capítulo 15, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 2:23. Las Escrituras describen muy claramente que la manera de recibir a cualquier miembro de la deidad, Padre, Hijo o Espíritu Santo, el Hijo y el Espíritu Santo son la clave para conocer y recibir a Dios Padre. El Padre y el Espíritu Santo son las claves para conocer y recibir a Jesucristo. El Hijo y el Padre son fundamentales para poder conocer y recibir el Espíritu Santo. Esta es una enseñanza larga que no se puede colocar en un artículo corto como este, pero es una enseñanza muy importante para tener a Dios en nuestras vidas. Aquellos que quieren tener a Dios como su Padre deben recibir a Jesucristo como su Salvador personal a través de la persona y el ministerio del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículos 12 al 17 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es la forma de conocer al Padre es por medio del Hijo. Es creyendo en el Hijo y aceptándolo en nuestro corazón. Si tú nunca le has pedido a Cristo que entre a tu corazón, si tú no le has pedido, si tú no crees, hoy te animo. Primero, que reconozcas tu condición, que es ser un pecador, que eres un pecador y tu pecado te dirige al infierno. Pero Cristo vino, nació, creció y murió por ti. O lo único que tienes que hacer es creer. Vamos a orar. Yo te voy a guiar en una oración. Hay que pedir a Cristo que entre a nuestro corazón. Para ello vamos a orar. Y si quieres pedirle a Cristo que entre a tu corazón, repite después de mí. Voy a agachar mi cabeza, cerrar mis ojos. Hazlo también tú conmigo. Y repite después de mí. Señor Jesús, en esta tarde o día, reconozco que he pecado y me arrepiento de mis pecados. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Te recibo en este día como Señor y Salvador de mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Te deseo que tengas un bendecido día. Dios te bendiga. Gracias por ver este video. Espero que haya encontrado su respuesta. En este ministerio de respuestas nos enfocamos en proporcionar respuestas basadas en las Escrituras para las preguntas de la vida. Si tiene más preguntas o una pregunta específica, envíanos otro mensaje y le enviaremos la respuesta que busca. Para obtener más información y más enseñanzas, consulte y siga los siguientes sitios y páginas web. Dios le bendiga.